¿Alguna vez has sentido que aprender un idioma puede ser un proceso mecánico, como memorizar palabras sin sentido? ¿Qué pasaría si te dijera que una conexión emocional puede transformar completamente este proceso? Cierra tus ojos e imagina a una niña de 8 años sentada en un salón de clases de inglés donde todos sus compañeros son mayores que ella, donde todos parecen tener un mayor entendimiento y comprensión del idioma y ella solo siente ansiedad, frustración y desconexión. Esa niña era yo y en ese momento no veía la clase como una oportunidad, sino como un obstáculo. Y sé que esta experiencia puede sonar familiar para muchas personas que han aprendido un segundo idioma en un lugar donde el aprendizaje se siente impersonal. Hoy, años después, puedo decirles que una gran diferencia en mi proceso de aprendizaje fue descubrir el poder de la conexión emocional. Estudios en neurociencia demuestran que las emociones no solo influyen en nuestra capacidad para recordar la información, sino también cómo aplicamos y procesamos lo que vamos aprendiendo. De hecho, Imardino Jan y Damasio, en su estudio We Feel, Therefore We Learn, en el 2007 destacan que las conexiones emocionales crean un vínculo personal que hace que el aprendizaje sea más memorable y menos abstracto. Es decir, cuando tenemos una conexión emocional con el contenido, este deja de ser lejano y se vuelve más significativo para nosotros. Por ejemplo, cuando uno escucha una historia que le conmueve o que refleja nuestra propia historia, el aprendizaje se vuelve en algo que importa, que resuena. Y esto es esencial cuando se trata de un idioma, porque no es solamente un proceso de memorizar palabras y gramáticas y verbos, sino también en conectar con las ideas y las emociones que queremos transmitir. Entonces, ¿cómo logramos esta conexión emocional en el aula de idiomas? Hay dos mecanismos principales que han sido muy útiles y que están respaldados por la investigación. Primero, tenemos la relevancia personal, cuando el contenido se adapta a la cultura, los intereses y las experiencias de los estudiantes, se vuelve mucho más significativo. En mi propia experiencia, un cambio ocurrió cuando dejé de ver el inglés como un requisito académico y lo empecé a ver como una herramienta que me ayuda a expresar quién soy y a conectar con otras personas. Este cambio de perspectiva es fundamental. El segundo mecanismo es la empatía en el proceso de aprendizaje. De hecho, Guillotot y Don Jane en el 2008 encontraron que los estudiantes están más motivados cuando sienten que su aprendizaje tiene relevancia y valor personal. La empatía no solo ayuda al maestro a entender al estudiante, sino que permite al estudiante ver el idioma como un puente y no como una barrera. Es por esto que el aprendizaje efectivo de un idioma requiere más que buenas técnicas y materiales, requiere experiencias que toquen nuestras emociones, que reflejen nuestras luchas, nuestros sueños, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Ahora, yo sé que nos preguntamos, ¿cómo podemos aplicar esto en clase? Por esto quiero compartirle tres técnicas que han sido muy útiles y que también están respaldadas por la ciencia. Primero, la narración de historias. Cuando un profesor comparte historias personales o usa narrativas con las que los estudiantes se pueden identificar, el idioma se convierte en una herramienta para conectar. Es más probable que los estudiantes recuerden palabras o frases que están relacionadas con historias significativas. Esto lo viví yo misma cuando un profesor me contó su experiencia aprendiendo español y cómo esto lo hacía sentir conectado con su familia hispanohablante. Otro mecanismo es el role-playing. Los escenarios de role-playing pueden ser una excelente manera de sumergir a los estudiantes en situaciones emocionales, ayudándoles a practicar el idioma en un contexto personal y emocional. Esto crea empatía y ayuda a superar el miedo a los errores. Y por último, pero no menos importantes, tenemos la personalización del contenido. Una de las formas más efectivas de construir una conexión emocional es personalizar el contenido para que los estudiantes sientan que el idioma les pertenece. De hecho, Sarah Mercer, en su libro Positive Psychology en el 2016, señaló que los estudiantes que perciben el aprendizaje como algo empático y comprensivo se sienten valorados y se comprometen más en el proceso.
Pero, ¿cómo podemos medir el impacto de las conexiones emocionales en la adquisición del idioma? Bueno, para explorar esta idea, imaginen un experimento en el que tengamos dos grupos de estudiantes. Uno en el que aprenden un contenido neutral y otro que lo hace con un contenido emocionalmente relevante. Mi hipótesis es que el segundo grupo mostrará una mayor retención y un interés más profundo en el aprendizaje del idioma. Para medir los resultados, podemos utilizar pruebas de retención y encuestas de compromiso y observar cómo el factor emocional afecta directamente el éxito en la adquisición del idioma. Para cerrar, quiero recordarles que aprender un idioma es mucho más que acumular conocimientos. Es un proceso profundamente humano y emocional, y cuando logramos integrar esas emociones en el aula, estamos ayudando a los estudiantes no solo a aprender un idioma, sino a conectar con el mundo y con ellos mismos. Si estás enseñando, piensa en el impacto de una simple conexión emocional en la vida de tus estudiantes. Yo hubiera deseado que mi yo de 8 años tuviera más experiencia de este tipo en el aprendizaje del inglés, porque esta conexión emocional, al final de cuentas, nos transforma en verdaderos hablantes y, los más importantes, en verdaderos comunicadores. Muchísimas gracias.